Zurdo, rápido y muy ágil, lo llevaron a ubicarse en el top 5 de los mejores libra por libra de la revista The Ring en 1998. Era el primer afroamericano en ganar el título mundial de peso mosca, una joya para el boxeo norteamericano que tenía más de 40 peleas invictas, perfilado a enfrentarse con otro grande del momento, otro grande norteamericano, pero antes de eso, debía de encontrarse contra un mexicano. Allí, las cosas cambiarían para el invicto Mark Johnson. En 2 peleas, una de ellas que terminó el mejor estilo de la Miss Universo colombiana, que terminó no siendo Miss Universo. Así que bienvenidos a esta historia donde un mexicano termina dañándoles el negocio a los norteamericanos. Johnson setzt nach. Wieder die linke und die rechte zum Kopf von Marquez. Da muss doch der Ringrichter noch zu Boden und da hatte alle Mühe hier. Oh, Marquez and it floors Mark de Ciudad de México, Rafael Marquez. Champion Mark Too Sharp Johnson. Marcellus Joseph Johnson nació el 13 de agosto de 1971 en Washington, D.C., en los Estados Unidos. A los 19 años, Johnson ya había hecho un paso por el mundo amateur, ya había alcanzado unos 60 de estatura. Sus golpes rápidos lo llevaron a ponerse el apodo de Toe Sharp, que significa algo así como demasiado afilado. Era peligroso, rápido, ágil y un zurdo con grandes habilidades, características propias de un peleador norteamericano que desde pequeño se había formado en las mejores escuelas para pelear en el deporte al más alto nivel. Marcellus empezó a ser conocido como Mark Johnson y decidió debutar a los 19 años como profesional el 24 de febrero de 1990. Por puntos perdió su segundo encuentro, pero esta derrota sería solamente una durante muchos años, pues de aquí en adelante no supo qué era la derrota durante mucho tiempo. Sehr zurückhaltend. Marquez is showing a lot of different things in this jab over the shoulder, much like he just landed there. He's showing Marquez getting busier here. Right hand. Sus habilidades lo llevaron a conseguir en 1993 el título peso mosca de la Junta Mundial del Boxeo, una asociación que no es tan importante como las 4 más grandes del mundo. Sin embargo, este título lo defendió en 11 ocasiones, alcanzando en total un récord de 26 peleas, de ellas 25 victorias. Hasta que en 1996 le llegó la oportunidad para pelear por un título de la FIB, una de las organizaciones más importantes del mundo. Esta vez pelearía por el título vacante de peso mosca contra Francisco Tejedor el 4 de mayo del 96. El pequeño en estatura Mark Johnson, pero ágil con su zurda, noqueó en el primer asalto a Francisco Tejedor, lo que lo hizo campeón del mundo y el primer afroamericano en convertirse campeón mosca en toda la historia. 引いた腕がその肘が直接腹をそれほどリーチがあります。フランシスコ・テヘド。素晴らしいタイミングで左を打ちました。 Sus habilidades lo hacían cada vez más interesante, y esto lo demostró defendiendo su cinturón mundial en 10 ocasiones, ganándole a hombres como Alejandro Montiel, Arthur Johnson, José Laurano, Ratanachai Sorborapin y también contra Jorge La Cierva, a quien noqueó en el 8º asalto el 13 de agosto de 1999. La joyita norteamericana Mark Johnson completaba un récord de 39 peleas, 38 victorias. Próximamente se enfrentaría a Raúl Juárez, y para estos momentos todo pintaba a que querían hacer enfrentar a 2 invictos norteamericanos. Don King estaba en medio de estos negocios. Champion of the world, Washington, D.C., Mark Too Sharp Johnson.
enfrentar a Mark Johnson, un invicto norteamericano, contra Tim Austin, otro invicto del mismo país y que estaban por la misma categoría, era el plan perfecto. Pero antes de esto, debía de enfrentarse contra un mexicano que antes había visto pelear a Mark Johnson, y este mexicano se había quedado sorprendido por las habilidades del norteamericano. Sin embargo, el día que le ofrecieron la pelea al peleador manito, decidió aceptarla. Según sus palabras, necesitaba dinero y también era un gran reto para él. No se amilanó, un buen mexicano valiente que no se quiso acobardar ante esta oportunidad. Tenía un mes para prepararse contra el peligroso y afilado zurdo, y quien aceptó este reto fue Rafael Márquez. Mexico City, Mexico. Rafael Márquez. Nacho Beristain había conseguido la pelea para Rafael Márquez. En este caso, no había cinturón en disputa, pero para un mexicano un cinturón no la hace menos o más importante. Era simplemente una pelea que había que ganar. Ese 6 de octubre del 2001, el encuentro era a 10 asaltos. El invicto norteamericano, con 40 encuentros, donde nadie le había podido ganar, empezó a verla difícil contra Rafael Márquez. Too Sharp Johnson ist ja. Cameron Duncan ist übrigens felsenfest davon überzeugt, dass sein Schützling, der ist hier, ist doch zum ersten Mal hier, Bob Cass einmal aufgedreht und schon fängt er an zu wanken hier, Johnson. Und genauso muss er es machen. Rafael Márquez, jetzt, zwischen liegt oder nicht, vollkommen egal. Gute Runde hier vom Ex-Weltmeister. Aber sollte da nicht zu unachtsam werden. Da waren auch 2, 3 gute Kopftreffer jetzt von Márquez dabei. El zurdo fue peligroso en los primeros asaltos. Según Márquez, era más fácil pelear contra zurdos. Tenía la técnica correcta para enfrentarlos. Un uppercut largo y también golpes al hígado eran perfectos, lo que él sabía hacer muy bien. In den nächsten 8 Runden nur besser werden. Aus Mexico City. Mark Johnson stammt auch. Hey, wieder die linke und die rechte zum Kopf von Márquez. Da muss doch der Ringrichter noch zu Boden und da hatte alle Mühe hier. En el octavo y noveno asalto, el mexicano salió con toda. Allí fue donde más le cogió ventaja Mark Johnson. Dann klappt sofort und dann hat hier Johnson Riesenprobleme wie jetzt wieder. Und da fragt man sich, warum das nur so alle 3, 4 Runden kommt. Klasse. Cuando se acabó el encuentro y después de las tarjetas, proclamaron al norteamericano como ganador del encuentro. Rafael Márquez se sentía que lo habían robado. Le habían quitado por medio de los jueces esta pelea que para él había sido su victoria. Sin embargo, aquí pasó algo muy peculiar. El hecho se basó en que dieron como ganador a Mark Johnson, pero cuando estaba en el vestidor, fue un promotor a tocarle la puerta y a decirle que no, que se habían equivocado y que el ganador de la noche era Rafael Márquez. Con una victoria de este modo, no había mucha emoción. Esto había quedado con un sinsabor. El mexicano quería hacer más importante su victoria y Mark Johnson había recibido una derrota dolorosa. Sin embargo, su celebración en el cuadrilátero había hecho enrarecer el ambiente. Así que Rafael Márquez buscó la revancha y esta pelea sería aún más interesante para el mexicano. El 23 de febrero del 2002 se enfrentaría nuevamente en el centro Mandalay Bay, en Nevada, Estados Unidos, ya con un título en disputa, esta vez el del vacante peso gallo de la USBA. Aquí el mexicano no quería dejar a que los jueces tomaran decisiones o a que posiblemente, entre comillas, alguien se equivocara dando el dictamen. Así que Rafael Márquez salió con toda, con aquellos golpes que caracterizaban solamente a los Márquez. Both feet standing right in there in the middle as the two trade big shots here to end the 4th round.
Johnson empezó a sufrir desde el inicio del encuentro. Así pasaron varios asaltos hasta que en uno de ellos Johnson recibió un golpe en el rostro que lo dejó mareado y tirado en el suelo. Afortunadamente, el norteamericano logró ponerse de pie. The first time in his career he's been knocked down. He's hurt. Come to me. Again, to get the circulation. Round's almost over. His experience in his southpaw movement back and forth. Pero en el asalto número 8, el mexicano sacó el verdadero estilo mexicano. Un golpe y luego un golpe al hígado. Cuando sintió que Mark Johnson se quejó, volvió y repitió la misma fórmula el mexicano, doblándole las piernas a Mark Johnson. Rafael Marquez catches Body a shot. big left hook to the body. It'll be another test of survival here for Mark Too Sharp Johnson. Late in the 8th round, Marquez connects. Stunning developments. Era el asalto número 8 y Johnson no pudo ponerse de pie. Ese día, Rafael Márquez quitó cualquier duda y Mark Johnson recibía 2 derrotas que ponían su carrera en duda, pues ese año Mark Johnson, quien venía peleando hacía años y nadie le había podido ganar, decidió no pelear más en ese año 2002. Los planes que tenía Don King de enfrentar a Tim Austin con Mark Johnson se fueron como agua entre los dedos. Así el mexicano terminó aplastando los planes de los norteamericanos en esta categoría de peso y llegaba Rafael Márquez para imponerse, cosa que confirmaría tiempo más tarde, pues uno de los que también terminó aplastado por Rafael Márquez fue Tim Austin. Si quieres ver esta historia, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Aunque volvió victorioso contra Fernando Montiel en el 2003 y consiguió un nuevo título mundial, no duró sino un año con ese cinturón mundial, hasta pelear en el 2006 contra Johnny González, y ahí su carrera terminaría. Mark Johnson se retiró y le quedó tremendo lunar en su récord deportivo. Un mexicano llamado Rafael Márquez se convirtió en el muro más duro para Mark Johnson. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente, si Dios nos regala la vida.